Comisario Jorge Olmedo, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches. Un gusto saludarle a usted y a la distinguida audiencia, teleaudiencia. Bueno, queríamos conversar con usted para tener lo último con relación a estos casos de sextorsión que siguen. En realidad, los victimarios no cesan con este tipo de delitos y que nos pueda comentar por sobre todo el caso de Ciudad del Este. Bueno, es importante mencionar de que el GAS en este momento, de 10 denuncias, 7 corresponden diariamente prácticamente a la modalidad extorsiva conocida como sextorsión, a través de diversas modalidades, a través de diversas maneras de embaucar y engañar a las víctimas. O sea, La semana pasada recepcionamos una denuncia a través de nuestro call center asterisco 377 y a partir de ahí activamos un dispositivo con nuestra oficina regional en Ciudad del Este, ¿no? Donde se pudo establecer un modus operandi, digamos, nuevo, en el que una persona toma contacto con un ciudadano brasilero, una persona que se mueve por la frontera, de repente entre Foz de Iguazú, Ciudad del Este, ujú. y a partir de ahí toma el contacto, ofrece un servicio sexual, utiliza la imagen de una jovencita de 18, 19 años, y bueno, y realizar una transacción a través del Facebook y Ujú. un punto de encuentro. En el punto de encuentro, en realidad, la quien va es una adolescente, ya previamente reclutada, por decirlo, utilizar un término, por la persona quien está realizando el contacto y el perfil falso. Esta persona llega al vehículo, observa cómo sube, toma fotografías de cuando sube el adolescente, y cuando salen del motel, en este caso, es abordado por agentes policiales que también son parte de esta estructura criminal, Ujú. lastimosamente para mí, ¿verdad? Que soy personal policial. Y bueno, y esta modalidad delictiva fue prácticamente desbaratada a través del trabajo coordinado que se hizo con la Oficina Regional del Departamento Antisecuestro ODAS, con la fiscal antisecuestro y antiextorsión, doctora Zunildo Campos, en Ciudad del Este. Y ya estas personas están en este momento bajo custodia de la justicia y órdenes de captura de otras personas también que serían parte de esa estructura criminal. Comisario, es decir, que montan toda una estructura, le contratan a una jovencita, realmente van al motel y luego utilizan todas esas fotografías donde se los ve públicamente para después extorsionar a la víctima. En realidad, la extorsión ya se da desde el propio momento en que es abordado esta persona al salir del motel. Ah, Desde ese momento ya se da una extorsión, y posteriormente, como esta persona tiene los contactos, el número de teléfono, envía las fotografías y le muestra las fotografías de cuando abordaba la adolescente, y también falsean un documento, una falsa denuncia ante el Ministerio Público, y le pasan también eso a la víctima. Entonces la víctima, ahí viene ya un pedido mucho más importante de dinero, claro. que la víctima ve la manera de conseguir para evitar ser imputado por un Ujú. acto por un hecho de abuso sexual en niños, en fin, en adolescentes. Y bueno, y a partir de ahí, justamente, esta persona, un ciudadano brasileño, otorgó poder a un abogado, y este abogado fue el que hizo la coordinación a través del call center asterisco 377, y gracias a esa denuncia policial, en este momento ya se encuentran prácticamente todos los integrantes de esta estructura criminal, en este momento ya a cargo de la justicia. En este caso, ¿estarían involucrados funcionarios de fiscalía o eso falsearon? No, 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 no. Él es parte del modus operandi. De igual manera, a veces se envía, en los casos de esta extorsión que nosotros hemos ya evidenciado, que se dan aquí en Asunción principalmente, y zona central, envían también eventualmente fotografía Ujú. de una denuncia policial, que son todos datos falsos que muchas veces se consiguen, ¿verdad? Más Mm. todavía dentro de las cárceles que se manejan dictámenes judiciales, con membretes, con sellos. Entonces eso se arma una Photoshop, se monta algo, Sí, y realmente al mirar uno se asusta viendo una denuncia con una claro. firma, con todo lo que correspondería a una denuncia policial. En este caso puntual del Ciudad del Este fue una denuncia fiscal, y Mm. utilizaron todo el membrete y todo, pero todos son documentos falsos, o sea, que se pudo establecer perfectamente la falsedad de todo eso. Y bueno, y ya prácticamente aclarado el modus operandi. Ujú. Tenemos personas todavía con órdenes de captura de este caso. Hay dos personas con órdenes de captura.
efectivamente, estamos ¿Quiénes son? con 2 personas que serían parte. Ujú. Y son datos que todavía no podemos, No se pueden estamos en revelar. coordinación con el Ministerio Público para poder divulgar esa información. Ujú. ¿Hay más personas involucradas o solamente tienen hasta ahora a dos personas? No, hay 2 personas, serían las personas con las cuales cerraríamos ya esta, digamos, esta asociación criminal en este caso puntual. En el caso de la joven, ella, ¿cuál es su situación? No, y ella, adolescente, ya se puso a disposición también del Ujú. Ministerio Público en compañía de su familia, de su madre y un abogado, declarando justamente que fue parte de un engaño también y por una situación de necesidad que tenía, entonces por ese motivo Ujú. accedió, ¿verdad? Pero no sabía de que era parte de una estructura de extorsión finalmente que se iba a dar. Entonces, el Ujú. caso ya está para el Ministerio Público aclarado, ya con las declaraciones testificales de todos los involucrados y también las indagatorias y las órdenes de captura de las personas que faltarían ser capturadas. Ahora la joven no reveló, ya que se puso a disposición, si hubo más víctimas que cayeron en manos de esta red o empezaban Nosotros recién. creemos de que hay más víctimas y también es importante mencionar esto, ¿verdad? De que la víctima o las víctimas pueden ponerse en contacto con el DAS, con el Departamento de Ujú. Antisecuestros. Nosotros garantizamos la confiabilidad de nuestro sistema y también que no se va a divulgar la identidad de estas Ujú. personas porque muchas veces por el pudor, por el miedo a que Se se teme a divulgue esta eso. información a través de los medios, el ciudadano opta por no hacer la denuncia. Y hemos demostrado a través de estos operativos y otros operativos también que realizamos en este año y el año pasado, de la confianza y de que realmente el objetivo no es divulgar información del ciudadano, sino más bien llegar a las estructuras criminales y eso se logra únicamente a través de la denuncia policial. Que Ujú. el ciudadano cuente lo que está pasando, de que él fue víctima o de que intentaron extorsionarle. Esos son los datos los insumos que para nosotros son sumamente importantes a los efectos de poder llegar hasta estas estructuras criminales. Comisario, ¿la víctima ya estaba siendo extorsionada mucho tiempo antes o solamente en ese momento? Todo eso se dio en los últimos 15 días. 15 días. Ahora, Sí, los comisario, últimos 15 días. en este año aumentó, a diferencia del año pasado, los casos de sextorsión y de otros delitos de extorsión. Bueno, hoy justamente recibí el reporte de nuestro call center. Hemos tenido aproximadamente unas 546 asistencias en lo que respecta a call center asterisco Ujú. 377, de los cuales 204 aproximadamente solamente corresponden a lo que es sextorsión, la modalidad de sextorsión. Impresionante. También hemos tenido casi 300 denuncias formalizadas de personas ciudadanos que se constituyeron hasta sede del Departamento de Antisecuestros, formulando la denuncia correspondiente, de los cuales también una cifra sumamente importante, más de 200 corresponden solamente a la modalidad de sextorsión. Estamos hablando de que prácticamente casi el 70% de los casos que nos toca en este momento intervenir y tomar denuncias corresponderían a la modalidad de sextorsión. Por lo Comisario, que también llamamos a la sí. ciudadanía a que adopte las medidas de prevención. Para nosotros es un dato importante porque, si bien nos preocupa de que está en aumento las denuncias y obviamente los casos, también estamos evidenciando de que hay una confianza al trabajo que estamos realizando y las víctimas se están acercando para formular la denuncia. Entonces, gracias a eso, estamos llegando a estas estructuras. Sin la denuncia, prácticamente sería imposible como mucho tiempo, porque la extorsión y la extorsión en sus diversas modalidades no es un delito nuevo que ahora recién se está realizando o ahora recién se descubrió, no. Esto es un Claro. delito que ya se venía realizando muchos años atrás, Ujú. es solamente que gracias al trabajo profesional comprometido que hemos realizado en coordinación con el Ministerio Público y, por qué no decirlo, también el Ministerio de Justicia, quien siempre ha colaborado abiertamente con nosotros, estamos poniendo, digamos, en evidencia este modo operandi criminal, estas estructuras criminales, y hoy la gente ya sabe lo que es una extorsión y cómo prevenir y dónde también llamar en el caso de que sea víctima. Comisario, ¿siguen siendo las redes sociales el principal contacto con la víctima o hay otro tipo de elementos?
Más del 80% de la información que estas estructuras criminales obtienen lo hacen a través, lastimosamente, de información que nosotros mismos nos encargamos de divulgar, información personal, información familiar, información laboral. ¿Cómo lo hacemos? A través de las redes sociales. Estamos comunicando dónde vamos, qué hacemos, estamos comunicando qué vestimos, estamos comunicando dónde estaremos el fin de semana o dónde estamos, qué lugar visitamos, dónde trabajamos, la foto de los chicos, qué colegio vendrán los chicos, qué vehículo tengo. En fin, estamos informando, dando innecesariamente información que, ¿por qué no?, puede caer en alguna organización criminal y podemos ser blanco el día de mañana. De hecho, si estoy en este momento interactuando con un desconocido o una desconocida con quien tomé contacto a través de Facebook y me está diciendo que soy lindo, me está diciendo de que da gusto hablar contigo, me está diciendo de que se da una conversación ahí, sí. Casi una fire ahí, un filtreo permanente. En algún momento el caballero va a recibir la foto en paños menores o desnuda de la señorita, y la señorita va a pedir también que le envíe, y el caballero muchas veces no duda un segundo en enviarle también, y ahí es donde lastimosamente cayó en la trampa, ¿verdad? Y a partir de ese momento realmente la víctima vive un calvario, porque literalmente es secuestrado en su voluntad y en sus emociones. Hemos tenido gente que inclusive pensó en el suicidio como una realidad ante la problemática, ante la crisis que le toca vivir, porque no puede denunciar el hecho, no puede comentarle a su familia, a sus amigos, a nadie, y tampoco confía muchas veces en las autoridades, llámese policía, fiscalía. Entonces no sabe a quién recurrir. Mucha gente opta por pagar, y al pagar lo que está haciendo es, por un lado, capitalizar a esta estructura criminal, y por otro lado se está convirtiendo en un cliente que semana tras semana va a tener que inventar el dinero para poder pagar a esta estructura criminal. Eso no va a terminar. Por ese motivo, cortamos esto a través de la denuncia policial y llamando al call center asterisco 377. Increíble realmente la cantidad. Viendo estas cifras y escuchando por sobre todas las cifras que está mencionando, comisario, Sí. ¿cuántas redes? ¿Se puede cuantificar la cantidad de redes de este tipo de victimarios? ¿Han caído muchos victimarios o solamente queda la denuncia? Sí, en el 2019 hemos realizado el primer operativo en contra de la sextorsión. Fue el operativo San Francisco, justamente en el barrio San Francisco de Ceballos Cuey, donde había una estructura criminal que operaba intramuros y extramuros. Había personas que estaban dentro de la cárcel de Tacumbú, que eran los que llamaban directamente, negociaban, y las mujeres que tomaban contacto con perfiles falsos, pero utilizando su cuerpo, conversando ellas mismas y captando de esa manera a las víctimas y obteniendo información que también era utilizado posteriormente para la extorsión. Entonces, ese operativo arrojó una cantidad importante de personas que fueron en aquel entonces aprendidas, y a partir de ahí una seguidilla de operativos que hemos realizado exitosos, el operativo YTPK 1, YTPK 2 y YTPK fase 3. Estos operativos se realizaron todos desde la cárcel de Cerezo en Itapúa, con una cantidad muy importante de personas que estaban operando dentro de la cárcel y fuera de las cárceles también, ¿verdad? Porque las personas que toman contacto a veces son mujeres, a veces perfiles falsos, y las personas que retiran el dinero están fuera de la cárcel y son parte del esquema criminal. Tuvimos también el operativo Panambí, el operativo, uno de los más importantes operativos que hemos tenido, el operativo Ímero Eros, donde ya la extorsión se daba de manera directa. O sea, era citada la víctima a través de redes sociales o a través de páginas donde se ofrecía servicio sexual y utilizaban la identidad de una señorita con muy buenos atributos atractivos a cualquier caballero, y a partir de ahí se tomaba contacto con esta señorita, quien ofrecía un servicio sexual, un costo y un lugar de acuerdo a dónde vivía la víctima. Si la víctima era de Lambaré, le daba una dirección de Lambaré; si era de San Lorenzo, una dirección de San Lorenzo. Más cercano. Tenían ellos viviendas alquiladas, pagados ya con 6 meses de adelanto, prácticamente en todo el departamento central y en Asunción. Entonces, de acuerdo a donde uno vivía, citaban a la víctima y preparaban ahí realmente un equipo
de personas que cuando llegaba la víctima con un vehículo, ponían otro vehículo detrás, la víctima bajaba, preguntaba por en este caso Paulita, que se hacía llamar esta persona que ya está capturada, María Luana Acosta, de 20 años. Ella fue capturada hace 10 días atrás aproximadamente. Bueno, esta persona tomaba contacto, utilizaba su imagen, iba a la persona a preguntar por la tal Paulita y le hacían pasar en una pieza. Le pedían que se desnude, que ya llega junto a él, la Paulita, porque está en el baño. En ese momento el caballero se desviste, tiene un vehículo detrás, estaciona y ahí cerca prácticamente evita que el caballero salga ya de su vehículo. Bajan entre 3 personas, 2 de ellos transvestidos, transexuales. Entra a la fuerza en la pieza, le toman imágenes, fotografías. Ya previamente tenían todos los datos de esta persona, dónde trabaja, dónde vive, qué número telefónico tiene su familia. Como para después difundir eso a ese grupo de donde se mueve, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí, entonces, le sacaban todo lo que tenía esta persona, esta víctima, lo que tenía de valor ahí. Si tenía una tarjeta de débito, llevaban a la víctima hasta el cajero y retiraban toda la plata que tenía. Todo, o sea, literalmente era casi un robo agravado. Y aparte de eso, tenía que semana tras semana poner dinero. No estamos hablando de 1 millón, 2 millones, le pedían montos importantes. Y bueno, y todos estos travestidos estaban prácticamente operados de los senos, operados del cuerpo, y eso no es barato. Quiere decir que estaban realmente siendo una actividad bastante, por decirlo así, bien remunerada para ellos, y estaban trabajando, activando de esa manera, obteniendo bastante dinero. Y nosotros hemos cuantificado 40 denuncias, 40. Solamente en el DAS. Creemos de que estamos ante una cantidad sumamente importante de denuncias de casos de personas que no han hecho todavía en relación a este operativo Himenoveros, el que acabo de mencionar. Esta cantidad que decía de 40 es ¿de qué tiempo? Tenemos denuncias con la misma, digamos, el mismo modo operandi que datan de hace 2 años atrás. Calculamos de que esta organización que cayó, ellos cayeron en julio de este año, y el último eslabón de esta organización criminal es María Luana Acosta, quien fue capturada hace 10 días. Era la última o el último eslabón de esta estructura criminal, que ya está en este momento también ella imputada y a cargo del Ministerio Público. Y bueno, consideramos que 2 años aproximadamente estuvieron operando ellos, y resultó sumamente difícil llegar hasta esta estructura criminal, porque ellos alquilaban la casa, llegaba la víctima, hacían lo que tenían que hacer, lo hacían de manera rápida y después desaparecían de ahí, sin dejar rastros, sin dejar testigos. Cuidaban mucho todos los detalles, que la víctima venga sola, todo eso. Y realmente llevó un tiempo, se realizaron inclusive 4 allanamientos previos, infructuosos. Solamente encontramos una cama y nada más, una camita y todo lo que tenían. O sea, eran bastante hábiles también en la forma de moverse. Escurridizo, totalmente escurridizo, pero se movían cada vez. Surgían más la denuncia, y gracias a la denuncia pudimos llegar hasta esta estructura criminal. Lo que no significa que no hayan más estructuras criminales que estén operando de la misma manera. Por ese motivo también es importante ponernos en alerta, principalmente los caballeros que buscan servicios sexuales a través de repente de algunas páginas, también en las redes sociales. Estas mujeres que levantan su foto y ponen un número de teléfono y citan en un lugar donde uno no sabe realmente a dónde está yendo. Comisario, usted hablaba que el 70% de las denuncias que reciben son de sextorsión. ¿El otro porcentaje que resta, qué tipo de extorsiones se dan? Tenemos identificado 5 modalidades o taxonomías de la extorsión. La más importante, la sextorsión. Le seguiría la modalidad conocida como secuestro virtual. ¿Cómo sería parece eso? Un secuestro, se dan las características de un secuestro, pero en realidad es una extorsión. La tercera sería la falsa denuncia, donde llama a alguien haciéndose pasar por comisario a ese fiscal y le dice que su hijo, su hija está en este momento, cometió un accidente, le atropelló a alguien, da algunos datos. Por ejemplo, te dice, usted es la madre de Benicio González,
Y le dice sí, yo soy, ¿por qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? Bueno, yo soy el comisario fulano, tal señora, no se vaya a asustar usted. Pero acá pasó algo muy grave. Su hijo cuando salía de la facultad, él está entrando acá en tal facultad, y al salir en su vehículo, tal vehículo, todo te da, todas las características te da. Claro. Y uno de repente le llama al hijo y el teléfono está apagado, ocupado. Entonces, ahí le dice, bueno, yo le voy a remitir al Ministerio Público y me gira por favor 5 millones para que podamos arreglar esto. A veces ya es la fiscalía directamente el que llama. Entonces se hacen pasar ellos por alguna autoridad y generan, digamos, la película como para que la persona crea todo lo que está pasando, y son datos tomados ¿de dónde? De las redes sociales. Las redes, increíble. Es que lo que nosotros levantamos día a día. De ahí nos toman. Que uno mismo elabora su evidencia para los victimarios en este caso. Tal cual. Se llama línea baja porque la línea baja es muchas veces lo más fácil, porque hay un directorio donde aparece tu dirección, tu nombre y está todo ahí, ¿verdad? Sí. Comisario, entonces, estoy viendo una información del 2019, aunque es un poco vieja. Decía que la solución tecnológica para bloquear las llamadas extorsivas, que el MITIC había planteado incluso una solución para bloquear las llamadas extorsivas desde las cárceles. ¿Por qué nunca se puede concretar eso? Es muy difícil. Sabemos que todo tipo de extorsiones salen de la cárcel. Y bueno, y eso tendríamos que sentarnos a analizar y plantearlo a través de las políticas penitenciarias administradas por el Ministerio de Justicia en nuestro país, ¿verdad? Yo tengo entendido de que se aplicaron esas medidas tecnológicas en su momento y no tuvieron resultado porque no solamente realizan el bloqueo de sectores específicos de la cárcel, sino también de toda la cuadra, de toda la y los vecinos se quejan. Nuestro país tenemos nosotros instalado muchas cárceles en medio de barrios y sumamente populosos, como el caso de Tacumbú. Claro, no le puedes. El barrio más populoso de Asunción está instalado en medio de ese barrio, está instalado una cárcel, la más grande del país. Entonces eso genera realmente un problema importante. Yo creo que en aquel entonces se planteó inclusive un recurso de amparo para poder levantar esa medida porque toda la cuadra quedaba sin bloqueada. No se puede coartar la libertad también. Entonces realmente hay que analizar y eso se tendría que evaluar bien con un equipo técnico, con el Ministerio de Justicia, que es el responsable de la aplicación de las políticas penitenciarias en nuestro país. Comisario, ¿un mensaje que quiera dejar a la audiencia? Primer punto, muchas gracias por el espacio a ustedes. Primer punto, que si uno está primero luego prevenir. Si estamos difundiendo información innecesaria, tenemos que reevaluar y replantear un poquito. Sabemos con quién están interactuando nuestros chicos. Manejamos la contraseña de su Facebook, de su teléfono. Están ellos, niños de 10, 11, 12 años, no sabemos con quién están interactuando y apelamos muchas veces a que no, su intimidad, no puedo violar su intimidad. ¿Quién es el responsable? Somos los padres responsables de la seguridad de nuestros chicos. 25% de los casos que tenemos son niños, adolescentes, las víctimas, en los casos de extorsión. Y un porcentaje sumamente importante al fenómeno delictual conocido como grooming, que es el abuso sexual de los niños a través de las redes sociales con perfiles que pederastas, pedófilos crean. ¿Tienen muchos casos de eso, comisario? ¿Cómo? ¿Tienen muchos casos de esos, de grooming? Existen muchos casos. En Paraguay se realizó el operativo Ares. Este año realizamos el operativo Ares, donde se logró capturar a un ciudadano alemán quien estaba con órdenes de captura, frondosas órdenes de captura. Resultó ser la cabeza de una estructura digital, quienes administraban cuentas con pedófilos en el mundo, a nivel mundial, y él era el administrador de esa cuenta y estaba operando desde el departamento de Concepción, desde la ciudad de Belén, en un retiro de una estancia, con acceso a internet. Desde ahí, en la Deep Web, estaba operando y esta persona tenía frondosos antecedentes y órdenes de captura por pedofilia, por ser el administrador, uno de los hombres más buscados de Europa. Estaba aquí en Paraguay. Entonces, ¿qué se encontró en los equipos que fueron incautados? Porque se realizó el allanamiento y se le encontró en flagrancia, él administrando justamente la página
de pedofilia. Se encontraron miles y miles de fotografías que todavía cuesta hasta este momento determinar de dónde son, de qué país, partes del mundo son, inclusive si son niños de nuestro país. Claro. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos siempre? Que tomemos todos los recaudos con nuestra familia, nosotros mismos, no divulguemos información. Si alguien me llama y me dice que mi hijo está secuestrado, si escucha el grito de alguien pidiendo auxilio, entonces tenemos nosotros que, lo primero, ser racionales, no pasionales. Tenemos que tomar con calma, tenemos que analizar lo que está pasando. Ponemos a disposición, reitero, el asterisco 377 para que el ciudadano llame, para que pueda ser asistido, asesorado y para la denuncia correspondiente directamente ya por un especialista en el área. Y algo muy importante también, a veces aceptamos a cualquiera en las redes sociales como amistad. Sí. Entonces, tomemos los recaudos, no estemos simplemente aceptando a la persona porque tiene una cara bonita o porque parece confiable. Estamos aceptando, estamos nosotros divulgando todo lo que está en mi muro, toda la información en mi perfil, todos los grupos en los que yo estoy interactuando, y estoy dando de esta manera mucha información ansequia, que puede ser un delincuente. Claro. Entonces, entre todos vamos a generar nosotros una muralla en contra del avance de la extorsión en el Paraguay, a través de la prevención, y nosotros del DAS estamos para poder asistirle, asesorarle, inclusive si el ciudadano es parte de una institución pública o privada, puede contactarse con el call center asterisco 377 y podemos agendar una capacitación a todo el equipo de trabajo, sin ningún problema. Claro. Y sin ningún costo también. Comisario, 24 horas al call center. 24 horas, 7 días a la semana, a las órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias, comisario, muy amable. Al contrario, gracias por apoyar nuestra campaña No Pague Denuncia, y bueno, y le pedimos a la ciudadanía de que se unan también desarrollando todas estas actividades preventivas, comenzando por ellos y por sus familias. Así que muchas gracias por el espacio. Gracias, comisario. Lo escuchaste aquí en PDS.